Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada. Voy a compartir la pantalla de la presentación que tengo preparada para hoy y espero que les guste lo que les quiero mostrar, que es un poco reflejo del quehacer en arquitectura en la UTEM, en la línea de medio ambiente. Bueno, primero contarles que, tal como dijo Valentina, yo me he especializado en los últimos años en temáticas vinculadas a la sustentabilidad en arquitectura, y por lo tanto, dentro de todo lo que hago, es lo que les quiero contar un poco, y quiero empezar también contándoles por qué en arquitectura, en la UTEM, es significativa esta temática y pasan muchas cosas en ese lugar. Primero, la Escuela de Arquitectura de la UTEM es una escuela que fue creada en 1997, y dentro de sus lineamientos que tenemos se vinculan a la relación de la arquitectura con su entorno. Dentro de la malla curricular, la sustentabilidad actúa como un eje articulador dentro de todas las asignaturas que se van dando a lo largo de los años que dura la carrera. La misión que tiene dentro del perfil del arquitecto que sale de la Escuela de Arquitectura habla justamente de un profesional que reconoce sus habilidades para dotar de adecuadas condiciones de vida al habitante en el contexto de su medio ambiente. También tiene competencias para dar una adecuada respuesta a las demandas por una habitabilidad que permita preservar los equilibrios sociales y ambientales del territorio. Estas son las temáticas, este camino que está aquí, es todo lo que cuando dentro de la carrera de arquitectura, en temas medioambientales, nosotros vamos viendo. Primero, es algo muy básico que tiene que ver con la teoría de sistemas y la comprensión que nosotros damos al territorio como un sistema integrado. Y valorar el entorno donde se produce la habitabilidad, donde se desarrollan los proyectos. Lo que aparece acá son las temáticas. Por ejemplo, una de las temáticas importantes es hablar de las ciudades y el medio ambiente, y ahí hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los recursos naturales que necesitamos para vivir en las ciudades? ¿Cuáles son las condiciones de vida que podrían propiciar la calidad de vida entre las personas que habitan un lugar? Cómo los seres humanos no somos los únicos habitantes de la ciudad, sino que también habita la flora, la fauna dentro de la ciudad, y cómo nosotros la reconocemos o no. Y luego algo que tiene que ver con el metabolismo de los recursos, y es que una vez que nosotros consumimos recursos para vivir en las ciudades, los transformamos en productos, ¿qué pasa cuando se acaba la vida útil de esos productos y se convierten en residuos? ¿Cómo las ciudades responden de buena o mala manera a estas demandas de recursos y residuos que se producen permanentemente en la ciudad? Otra de las opciones es abordar criterios bioclimáticos. Y quiere decir que los arquitectos diseñamos generalmente espacios para habitar, eso es lo que más hacemos. Y dentro de esa forma de diseñar, las preguntas vinculadas al medio ambiente son cómo nosotros podemos desarrollar criterios de adaptación local, reconociendo las variables que están presentes en el entorno. Por ejemplo, el sol, el viento, la topografía, las pendientes, si hay un bosque, si estamos en un borde costero, si estamos en la montaña, si estamos en el norte de Chile, que es muy distinta la forma, el clima del norte de Chile respecto del clima del sur de Chile. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar desde el diseño alguna propuesta espacial que sea capaz de reconocer ese ambiente particular donde nos estamos moviendo? Luego, una vez considerado ese aspecto, es súper interesante pensar en el confort medioambiental. Eso tiene que ver con el bienestar de las personas. Cuando yo siento frío, siento calor, me siento cómodo o incómodo en un lugar, respecto de si hay mucha luz, si hay poca luz, si hay mucho ruido o no, estos son los criterios de bienestar o de confort ambiental. Y eso tiene unos parámetros que se estudian y que permiten armar una idea de cómo nosotros podemos desarrollar estos espacios pensando en el bienestar del usuario. Y si además a eso le agregamos
que el bienestar debe implicar un bajo consumo energético. Por ejemplo, yo debo estar en mi casa con una temperatura para no sentir frío extremo, por ejemplo. Para yo no sentir frío extremo, yo puedo encender una estufa y tener un alto gasto energético, o puedo estar en una casa que su envolvente térmica, y ahí pasamos a la eficiencia energética, la envolvente térmica está lo suficientemente resguardada para que yo no sienta frío en el interior de una vivienda si es que en el exterior hay temperaturas bajo la línea del confort ambiental térmico. Otro camino que está más vinculado a la ingeniería y a la arquitectura, a la combinación es más tecnológico, es el uso de energías renovables, o sea, dejar fuera los combustibles fósiles o energías que no son renovables rápidamente y cómo se pueden incorporar en los proyectos de arquitectura. Y ahí entra todo el uso de energía solar fotovoltaica, energía eólica, la geotermia. Son decisiones que vienen después. La primera es el criterio de diseño para adaptar nuestras viviendas al entorno. Y por último, y no es menor, es el tema de la sustentabilidad social, y esto especialmente vinculado al tema de ciudad, donde nosotros lo que esperamos es que los criterios que se consideran se valore también a los usuarios como personas que poseen una cierta identidad local. Si uno quiere un espacio, lo va a cuidar más, y por lo tanto los espacios en las ciudades necesitan tener esa valoración local de las personas que viven en el lugar. Y esa también es tarea de nosotros los arquitectos cuando estamos sobre todo diseñando espacio público. Tener en consideración la mirada de las personas que habitan los espacios para poder entender cómo eso se mantiene en el tiempo. Y eso también va de la mano de un fortalecimiento de la educación medioambiental ciudadana, como de una ciudadanía ambientalmente que maneja conocimientos ambientales. Esto que les explico son los grandes lineamientos donde uno puede abordar el tema del medio ambiente tanto en la ciudad como en el proyecto arquitectónico. Lo que está detrás es que es una invitación de base, que es la invitación que hacen los criterios medioambientales, es a pensar en que todos los sistemas globales, planetarios, sociales, culturales, ecológicos, están conectados. Entonces, todas las decisiones que los arquitectos tomamos van a incidir de una u otra forma en algún otro subsistema al cual pertenece. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar con ese enfoque sistémico, nosotros nos empezamos a vincular mucho más al medio ambiente y nuestras decisiones van a ser más conscientes de aquellos otros sistemas que se van viendo afectados positiva o negativamente respecto de nuestras decisiones proyectuales en el campo de la arquitectura. Las imágenes que ven aquí hablan de las redes de las arañas, redes comunicacionales. Esa imagen que aparece ahí es una red de aeropuertos y redes de conexión en el mundo. Redes que tienen que ver con topografías de terreno, cómo se representan en una maqueta, que lo que se ve son las curvas de nivel, o cómo también esas son redes que dan cuenta de un sistema constructivo tradicional que tiene una cultura y una forma de abordar una intervención en un lugar, en este caso en un ambiente rural, como el que se ve ahí. En la línea de la formación ambiental en arquitectura, en la UTEM, hay un camino, hay 4 grandes asignaturas que son como los ejes estructurantes de este vínculo de la sustentabilidad. Primero se aborda, en los primeros años, se abordan 2 asignaturas que se llaman sistemas ambientales y habitabilidad, y justamente hablan de esto, de ayudar a los estudiantes a adquirir una conciencia sobre el pensamiento sistémico, de manera que se siente una base que nos permita ampliar la mirada sobre todos los fenómenos que nos rodean. Y porque los arquitectos estamos totalmente vinculados a todos los fenómenos que ocurren en el entorno. Hay un autor que se llama Enrique Left que habla del saber ambiental, y él dice que la crisis ambiental que vivimos como sociedad, la verdad es que es una crisis de conocimiento, y por lo tanto lo que debemos hacer como sociedad
es avanzar hacia una racionalidad que permita reorientar comportamientos entre personas individuales y también sociales frente al reconocimiento de las leyes límites que pone la naturaleza y las condiciones ecológicas. Creo que esta definición de Brikelev es muy pertinente respecto de lo que buscamos en la formación ambiental en arquitectura, porque nos da cuenta también de un tipo de formación del arquitecto que es más contemporánea, que es más adaptada a las problemáticas globales que se viven actualmente en el medio ambiente, donde incluso la situación que vivimos actualmente de pandemia y encierro es una situación que habla, por una parte, de una problemática ambiental gigantesca que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad en el planeta y cómo se han ido propiciando la formación de virus, y además el modelo económico que utilizamos, la globalización que nos tiene a todos conectados, hizo que este virus se propagara rápidamente. Y del ámbito de la arquitectura, también tenemos algo que decir importante en esta mirada sistémica, porque resulta que estamos todos confinados en nuestras casas, y las casas son diseñadas por arquitectos, y por lo tanto, cómo nos readaptamos, nos reinventamos frente a estas nuevas realidades y cómo nos hacemos más resilientes, más preparados para esos futuros que son inciertos respecto de la óptica medioambiental. En los años más avanzados hay dos ramos que tienen que ver con diseño específicamente. Son acondicionamiento ambiental y eficiencia energética. Y de ahí lo que ocurre es que si a alguien le interesan estos temas, como es mi caso, se dedica a investigar sobre estos temas. Y ahí hay otros ramos donde uno puede ir desarrollando investigación asociada a estas temáticas ambientales que, como les digo, en la formación del arquitecto son bastante recientes respecto de toda la historia que tiene la arquitectura, la formación del arquitecto especialmente en Chile. Entonces, esto era la introducción que les quería dar sobre por qué les hablo de medio ambiente y arquitectura desde la Escuela de Arquitectura de la UTEM, un poco para posicionar que para nosotros en nuestra escuela es muy importante la temática medioambiental y vamos trabajando en desarrollar distintas escalas de observación para valorar ese medio ambiente donde se producen los entornos habitables. Esta imagen que ustedes ven aquí, no sé si la reconocerán o no, les voy a dar una pauta, una guía. Acá a la derecha se ve el Cerro San Cristóbal, esto que se ve como una franja verde es el Parque Forestal, allá atrás se ve el Cerro Renca, por allá el Cerro Blanco, y más al fondo el cordón montañoso que envuelve en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, la Alameda está aquí, y acá está el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, más o menos para que se ubiquen. Esta es la ciudad vista a 100 metros de altura al vuelo de un dron. ¿Y qué nos permite visualizar? Que somos una ciudad compleja, que ha crecido mucho, que hay una cantidad enorme de edificaciones de gran altura, pero bajo toda esa capa edificada uno puede empezar a mirar dónde está la matriz ambiental, dónde están aquellas redes que dan soporte a la ciudad en términos medioambientales. Entonces vemos como, por ejemplo, los cerros son puntos de vegetación dentro de la ciudad, y si uno los mira desde arriba se da cuenta que se pueden establecer ciertas conexiones entre el río Mapocho, el cerro, los parques, y en general nos van creando redes de conexión que permiten entender cómo la ciudad se puede mirar desde esta óptica de la calidad de vida, de la calidad ambiental, e incluso pensando, por ejemplo, en el vuelo de los pájaros, cómo se puede conectar entre sí los pájaros que se mueven dentro de la ciudad, que son esos otros habitantes que están en la ciudad. Esta mirada es la fotografía actual, esta fotografía es del año pasado, pero esta ciudad tiene detrás, o tiene oculta de esta imagen, tiene oculta un origen, y ese origen en Santiago es un origen agrícola. Toda esta zona era antiguamente campos de cultivo, y mucho más atrás en el tiempo era un lugar de confluencia de distintas culturas indígenas, y incluso el Inca llegó al centro de Santiago.
Pero hubo un momento, en 1860 más o menos, que a nivel mundial se produjo un gran cambio de esa infraestructura que predominaba en las ciudades, no solo en Santiago, sino que en todas las ciudades del mundo. Ese pasado de campo se empieza a transformar, y se transforma a partir de la invención de la máquina de vapor. En 1850 más o menos se produce el mejoramiento del sistema de la máquina de vapor que se había desarrollado 100 años antes, en 1760 más o menos, y eso produjo un cambio en los procesos productivos gigantesco. Una de las principales cosas que cambiaron es que se empezaron a utilizar los combustibles fósiles como fuente de producción energética. A diferencia de antes del perfeccionamiento de la máquina de vapor, que la energía que se utilizaba para poder realizar procesos industriales era principalmente mano de obra, energía proveniente o de recursos naturales o del hombre en sí, o de animales, caballos, bueyes, etc. Cuando surge el perfeccionamiento de la máquina de vapor a través del uso de carbón principalmente en un comienzo, luego petróleo y también en otros casos gas, más adelante, se produjo un gran cambio en la forma en que teníamos de concebir nuestra sociedad. Se llama revolución porque lo transformó todo realmente, o sea, cambió el concepto de bienes, de producción de bienes y, entre otras cosas, cambió el concepto de velocidad. Antes nosotros para poder realizar cualquier proceso teníamos, o para movernos de una distancia a otra, teníamos considerado una X cantidad de tiempo. A partir de estos procesos tecnológicos que se fueron desarrollando, se propició que la velocidad de desplazamiento entre un punto y otro fuera cada vez menor, y al punto tal de que ahora con los aviones las distancias entre un lugar nos parecen mucho más cortas. Como esto fue una bola de nieve que fue creciendo en cuanto a las capacidades de producción que se podían tener, eso atrajo a la población que vivía en las periferias de los centros hacia las ciudades para buscar trabajo en la industria. Y eso empezó a crear el crecimiento de las ciudades. Muchos hablan de que en su máximo punto esto también fue, la revolución industrial trajo de la mano una revolución urbana, porque en general lo que ocurrió es que a partir de ahí en todo el planeta las ciudades crecieron mucho. Y aparece esta imagen que es una vista aérea de un asentamiento de la periferia, que lo que hace es que transforma, dentro de otras dinámicas que han ido ocurriendo, es que la ciudad dejó de estar diversificada. Y eso implica que una cantidad enorme de terreno es utilizado únicamente con la finalidad de hacer viviendas dormitorios, y en los lugares en sí se perdió la idea de barrio, que es un espacio diverso donde yo a lo mejor puedo trabajar, puedo comprar, puedo estudiar y además puedo habitar y puedo crear comunidades locales. Estas formas de vida más contemporáneas han traído muchísimos problemas y van haciendo crisis en el tiempo, porque así como la pérdida de biodiversidad en el medio ambiente, en la biosfera, es muy perjudicial para los ecosistemas, la pérdida de diversidad en los usos del espacio público, de los espacios en general en la ciudad, también es muy perjudicial, porque sectoriza lugares y obliga a que tengamos que desplazarnos grandes distancias usando medios de transporte para desplazarnos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, y eso trae innumerables consecuencias en la pérdida de la calidad de vida de las personas dentro de las ciudades. Y bueno, cosas que ocurrieron en el ámbito que nos compete en esta charla. Por ejemplo, se aumentó la producción en serie de productos. Así como en ese sentido la producción de productos aumentó, la de viviendas también se ha convertido en el tiempo en una producción en serie. Y en el centro de Santiago principalmente, o en los centros de las comunas,
se ha visto reflejada esa producción en serie a partir de la construcción de edificios de altura desde el mercado inmobiliario que no han tenido en consideración el espacio público, las áreas verdes, las áreas de recreación que deberían estar asociadas a esta multiplicación de viviendas por metro cuadrado que ha ido ocurriendo sistemáticamente en los últimos 10 años en la ciudad de Santiago principalmente. Nos cambió también el concepto de necesidad, y eso es algo muy importante, nos afecta en todos los ámbitos, y las cosas empezaron a tener menos vida útil que anteriormente. Nos dejamos llevar, cambiamos el teléfono cuando sale un modelo nuevo y no cuando el teléfono deja de funcionar o cuando se destruye. O bien empieza a quedar obsoleto algo que en realidad técnicamente está de buena calidad, pero ya no responde a las demandas actuales, y empezamos a consumir en grandes cantidades productos y, como consecuencia, a desechar también grandes cantidades de residuos. Nuestro estilo de vida urbano en general es un estilo de vida bastante demandante de recursos y energía. El problema de esto es que tenemos un solo planeta, y la capacidad del planeta de responder a esas altas demandas de energía, de recursos, de agua, no va de la mano con la necesidad que tienen las sociedades en general de estas demandas de recursos y agua. Y aquí les dejo el dato de un documental que lo pueden encontrar en YouTube, se llama Comprar, Tirar, Comprar. Este es un print pantalla de esa imagen, y habla de la situación más radical, las consecuencias más graves en el medio ambiente y en las sociedades a partir de este modelo que hemos ido desarrollando desde 1850 en adelante. Dice, tu país se convierte en el basurero del mundo. Para el caso de la obsolescencia de los productos tecnológicos que llegan a la India, se supone que pensándose en una reutilización de las materias que están ahí, pero la verdad es que es un almacenaje solamente de todo aquello que el resto del mundo va dando por obsoleto y va desechando. Se nos han degradado los ecosistemas, se nos han agotado los recursos de agua, de suelo fértil y de energía disponibles, hemos incrementado la cantidad de residuos y contaminación, y hemos generado una pérdida desigual de la calidad de vida, porque mientras algunos viven con unas condiciones de calidad de vida ambiental, derecho al espacio público muy altas, en otros lugares esto prácticamente no existe. Entonces, todo esto es evidencia de este modelo de desarrollo que hemos ido creando en el tiempo y que necesita, hoy más que nunca está haciendo crisis, y por lo tanto implica que miremos las cosas desde una perspectiva nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Y esta es otra imagen de un lugar que nos es muy familiar en la UTEM, en la Escuela de Arquitectura, es el Parque Almagro. La Escuela de Arquitectura de la UTEM está al final del parque, más o menos acá en la parte de arriba, en la calle San Ignacio. Esta iglesia, no sé si la conocen, pero es la iglesia de los Sacramentinos, y lo que se ve en la mancha verde en este sector es el Parque Almagro. Esta fotografía es bien interesante porque da cuenta de esta superposición, primero de la capa del sistema de infraestructura ecológica que está presente en el centro de la ciudad, también de la evidencia de algo que tiene un alto valor patrimonial en términos espaciales y arquitectónicos, como es la iglesia y el convento de los Sacramentinos. Luego aparecen en los bordes, aparecen las nuevas construcciones, los edificios de inmobiliaria que han aumentado la densidad del suelo en el centro de Santiago, y a la derecha, a la izquierda de la iglesia de los Sacramentinos, un terreno baldío y un proceso de construcción nueva. Entonces, bueno, este es nuestro escenario, esta es nuestra ciudad, y frente a esta cantidad de capas de información que podemos ver, es lo que tenemos que ir descomponiendo para entender qué hacemos con las distintas escalas de la problemática y en lo que en el ámbito de la arquitectura nos compete. Porque no podemos resolver todos los problemas que a veces van de la mano de la ingeniería, de la economía, de la biología. No, solamente en el área del diseño, del espacio, la calidad de vida, que son las temáticas que aborda el arquitecto. Hay una autora que se llama Esther Higueras, y ella hace algunas propuestas de ciudades que deberían
ser más amables con el medio ambiente. Y ella hace un listado de propuestas que nos hablan de una ciudad que debiera ser planificada de una manera diferente. Si se fijan en el listado aquí que se puede leer, hay muchas que tienen que ver con orientación adecuada al soleamiento y a la ventilación, o sea, entender el clima local y entender cuáles son las necesidades de soleamiento o de vientos o de calefacción que pueda tener un lugar según el clima en el que nos encontramos. Reconocer la topografía, reconocer si estamos frente a una montaña, frente a un cambio en la pendiente, y adaptarnos con las calles, con la configuración del espacio público a esa topografía. Desarrollar áreas verdes que beneficien la mantención de la humedad y el ciclo de evaporación para contribuir a la atmósfera de buena manera. Y diversificar la tipología de edificios, o sea, diversificar en alturas, en densidades, en tamaños, para que podamos hacer una ciudad que vaya un poco más adaptada al entorno. Pensar en el clima y la ciudad, y aquí hay dos imágenes, la ciudad de la antigüedad, como por ejemplo la antigua Acrópolis de Atenas, que reconocía el clima y la orientación de sus edificios se adaptaba completamente al entorno, mientras que en el caso de las ciudades contemporáneas, como el caso de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, donde el clima en realidad se va resolviendo a través de sistemas de aire acondicionado, y en realidad el clima se tiene que adaptar al entorno que se ha propiciado en la ciudad. Cosas sencillas que nosotros los arquitectos, cuando vamos a analizar el espacio público, nos tenemos que fijar. Cómo la gente usa el espacio y qué oportunidades ve. Entonces tenemos este ejemplo de cuando en un clima muy, muy cálido, de altas temperaturas, la sombra en el espacio público es un recurso valioso, y a veces en el diseño del espacio público la sombra no está considerada. Pero la gente siempre, de manera muy adecuada, empieza a sacar provecho a cualquier elemento que está presente en el entorno. Entonces, fíjense en la imagen de arriba, hay como un suelo totalmente impermeable, caluroso, que refleja todo el sol, y un elemento vertical que proyecta sombra. La gente se adapta a la línea para protegerse. Esa es una condición, cuando las ciudades tienen un clima con unas temperaturas altas, alto porcentaje de radiación solar. Pero otro caso es como al contrario, como ocurre en la ciudad de Londres, donde la cantidad de días de sol son poquísimas, es un clima donde llueve prácticamente todo el año y son muy contados los días en que hay sol. Entonces el día que sale el sol, la gente sale a la ciudad a tomar sol, ¿no? Porque el sol es su amigo en ese sentido. Siempre hablamos de ciudades donde el sol es el enemigo o ciudades donde el sol es el amigo. ¿Cómo nosotros las entendemos para poder crear espacios de calidad? También preocuparnos por la vegetación, por la agricultura, por los bordes de las ciudades es interesante, y en ese sentido, con esto termino el tema de la ciudad, es una invitación a entender la ciudad como un sistema de infraestructura verde. Si buscan también en internet y buscan en Google infraestructura verde urbana, se van a encontrar con un planteamiento que lo que hace, y estos son imágenes de trabajos nuestros que hemos estado haciendo, como de un trabajo de investigación, de hecho, de seminario de arquitectura, cómo se reconoce dentro de la mancha urbana de la ciudad, se reconocen, por ejemplo, la presencia de todos los cerros isla que tiene la ciudad asociados a su cordón montañoso. Y cómo a partir de ese reconocimiento hay un proyecto, que es el Santiago Más Infraestructura Verde, que lo que hace es definir que los cerros pueden ser nodos y que ciertas calles o ciertos conectores dentro de la ciudad pueden actuar como corredores ecológicos, para ir creando esta matriz que permita la entrada de la naturaleza en la ciudad. Y empieza un poco a diversificar ese espacio que durante mucho tiempo no fue considerado como una necesidad real. Entonces la imagen que aparece aquí es el Plan General de Infraestructura Verde para la ciudad de Santiago, donde se reconocen elementos. Por ejemplo, aquí está el Cerro San Cristóbal, este de acá es la Alameda, se reconoce como un posible corredor, y empiezan a reconocerse las manchas de los otros lugares que podrían servir de conectores en la ciudad.
es un tema de escala. Cuando abordamos en arquitectura el tema de la ciudad, miramos un poco desde arriba y tratamos de entender esas conexiones. Y al mismo tiempo miramos desde abajo y miramos el espacio público, que es cómo la gente camina por las veredas, cómo cruza las calles, y cómo podemos dar una mejor calidad ambiental a esos espacios que ocupamos en la ciudad. Cuando pensamos después en la otra escala sobre el ámbito del quehacer del arquitecto en temas medioambientales, la otra escala es la del espacio en sí, la del edificio como tal. Y ahí les muestro una imagen de referencia que quizás alguno o alguna de ustedes conoce, es la iglesia de Putaendo, que tiene este corredor tradicional que actúa como algo que en arquitectura llamamos espacios intermedios, que son estos espacios que quedan intermedios entre el adentro y el afuera. Entonces son estos corredores, galerías, espacios que son semiabiertos, que me dan cierto nivel de protección del entorno, de la lluvia, del sol, pero me permiten esa conexión con el espacio exterior. En la vivienda tradicional chilena, los corredores son habituales y son un espacio que ha sido una respuesta al entorno desde el habitante. Entonces, es un muy buen ejemplo. Y aquí lo interesante es revisar cuáles son los materiales que se utilizan, qué proporciones tiene de ancho y de alto ese corredor, cómo se vincula con un área verde que está inmediatamente exterior, el mobiliario además que permite la contemplación desde un sector hacia el otro, etc. O sea, son imágenes que nos enseñan cosas, más que nosotros ir a resolver ahí un problema. Desde el punto de vista de los espacios podemos pensar en desde el ámbito de la revolución industrial, cómo cambiaron los sistemas constructivos y espaciales, cómo se desarrollan frente a eso algunos proyectos que se asocian más a ese vínculo con el entorno, y dentro de eso mismo, cómo la arquitectura tradicional o la arquitectura indígena es un ejemplo de aprendizaje de adaptación local al entorno, y cómo nosotros eso lo podemos ir reinterpretando en nuestra realidad más contemporánea para hacer proyectos adaptados al entorno. Reconocer nuestro entorno, como por ejemplo esa vista del 2015 de la cordillera de los Andes, muy bonita, y que ahora ha vuelto, en estas últimas semanas, ha vuelto a aparecer. Por muchos años la tuvimos oculta por el extenso periodo de sequía que hemos estado viviendo. Y desde el punto de vista de los materiales, porque la arquitectura se construye con materiales, y ahí nosotros tenemos que decidir qué materiales podemos utilizar, de alto impacto ambiental o de bajo impacto ambiental. Respuestas posibles: proyectos equilibrados con su entorno, que reconozcan aquellas condicionantes que están en el medio ambiente, el sol, el viento, las temperaturas, la humedad, la topografía, cómo es la flora y fauna del lugar, cómo es el suelo, es impermeable, es un suelo drenante, es un suelo orgánico, cómo es el agua, cuánta agua hay y de qué calidad es, tenemos fuentes, cuáles son los usos del agua que conviven en un mismo lugar. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Hay un autor que se llama Paul Oliver, que ha estudiado muchísimo los modelos de arquitectura tradicional a nivel mundial para ir entendiendo cómo, desde la escasez de recursos con las que lidiaron las comunidades ancestrales para resolver un problema de habitabilidad, se apoyaron de lo que tenían a mano, y al realizar esa acción, desarrollaron propuestas de arquitectura que reconocían aquello con lo que podían trabajar, los materiales locales, reconocer el viento, la orientación. La mayoría de los proyectos son totalmente sustentables porque se adaptan completamente al entorno. Entonces, estudiarlos es algo que en general se hace mucho para poder guiarse sobre buenas decisiones contemporáneas. No se trata de replicar lo que se hacía en el pasado, sino que de entender los recursos y materiales y técnicas que se utilizaban para una reinterpretación para el presente. Y aquí hay algunos ejemplos que observamos en Chile, Putaendo, casas tradicionales que tienen alguna consideración con el entorno y que, fíjense que van cambiando. Las tres primeras imágenes son del centro de Chile, son del área central. Estas que siguen, Parinacota, Murmuntane, Putre, son del norte de Chile,
Y estas de acá son adaptaciones al sur de Chile. Si ustedes se fijan, la apariencia que tiene esta arquitectura tradicional en general, cambia la materialidad, cambia la proporción, cambia las alturas, cambian muchas condiciones, y la respuesta es la condición ambiental de base. En el área central de Chile, el clima es mediterráneo. Tenemos muy marcadas las estaciones de invierno y verano, y por lo tanto tenemos que hacer una arquitectura que tenga esa capacidad de adaptarse, tanto al frío como al calor. Y el ejemplo de la zona central de Chile viene además de un ejemplo de la arquitectura española, de la arquitectura andaluza, que lidia a través de variables de reconocimiento del entorno, lidia con episodios de extremo calor. En el caso del norte de Chile, fíjense cómo cambia, el material predominante es piedra, tierra, paja brava, que son los materiales que están disponibles, porque en el norte de Chile no hay bosque para poder tener madera, por lo tanto se prioriza la construcción hacia esa lógica. Allá prácticamente no llueve, por lo tanto los aleros empiezan a desaparecer, no son tan importantes ni las pendientes de los techos, ni los aleros, ni los espacios intermedios de protección, porque prácticamente no hay lluvia. Y en un extremo sur de Chile, fíjense, miren la apariencia de la arquitectura de una localidad alemana, de Osnabrück, con la de Valdivia, tampoco cambia mucho, porque el clima es algo que tienen en común. Y fíjense que ahí cambian las pendientes, fíjense que hasta las tejuelas de la casa tradicional están pensadas para la lluvia que cae de manera horizontal en las paredes y que permita el escurrimiento del agua de manera fácil sin que ésta llegue a entrar a las viviendas. Entonces, bueno, uno aprende de esto y empieza a entender cómo la arquitectura local es una respuesta al medio ambiente y por lo tanto es de mucho menos impacto medioambiental. Proyectos que en sus materiales tengan una respuesta adecuada, y hay ejemplos de materiales que arrastren una historia energética baja, así como que para poder fabricar hayan utilizado poca cantidad de energía o en el transporte tengan poco movimiento, que sean reciclados o reciclables también nos pueden ayudar. Les voy a mostrar ahora algunos proyectos, un proyecto en particular que es de arquitectura contemporánea, que es muy interesante porque reconoce estas variables locales y utiliza muchas técnicas que son adaptadas al entorno donde se construye. El arquitecto del cual les quiero hablar es una oficina de arquitectura que se llama Herzog y de Muro, son muy conocidos, y este proyecto en particular no es tan conocido dentro de todos los proyectos que esta oficina tiene. Es un centro de rehabilitación en Basel. Basel está ubicado en Suiza, y es un clima bastante parecido al del sur de Chile. La construcción, tomaron la decisión de construir en madera y con bambú también en el revestimiento, y fíjense cómo se crea la idea de los corredores que ya les había hablado, que están presentes en la arquitectura tradicional chilena, y van utilizando espacios interiores, van adaptando todo el entorno, en el fondo van creando una imagen de arquitectura contemporánea, pero utilizando unos materiales locales de bajo impacto en el medio ambiente. Fíjense también cómo la estética es súper importante, ellos priorizan también el crecimiento de la vegetación natural, no ese jardín súper planificado, sino más bien aquello que quiera crecer en el lugar, para los espacios intermedios que tiene el proyecto. Fíjense cómo se ve. Esta es la apariencia exterior de este proyecto, y esta es la vegetación local, nativa, no está, es lo que sale por el clima en el que se encuentra el proyecto. En cuanto a materiales, les voy a mostrar también algunos materiales que se utilizan en arquitectura y en construcción, pero que son también más innovadores respecto de lo convencional que se utiliza. Primero, reconocer la piedra como material tradicional y todo el valor que tiene en sí desde la técnica constructiva, y cómo dentro de la piedra, la mampostería de piedra, hay distintas técnicas. Desde la creación de arcos de piedra que están apiladas una sobre la otra, ahí en la imagen de la derecha no hay aglomerante entre medio de las piedras, solamente piedra apilada, con la técnica y el manejo de la geometría para poder apilar la piedra así. En el otro caso,
A la izquierda es un muro de piedra labrada, que es piedra pentélica, en Grecia. Los dos casos son para la ciudad, para la antigua Atenas, son construcciones muy antiguas, que utilizan técnicas dentro de la piedra distintas. La de arriba es piedra labrada, que significa que alguien estuvo ahí modelándola para convertirla en un bloque preciso que se empalma muy bien uno con el otro. Y en el otro caso es piedra semilabrada, que igual la modelan un poco, pero no con la precisión que se observa acá. Es la perdurabilidad, es lo que dura, es la arquitectura de los griegos, entonces, y está presente hoy en día. Esta fotografía es del 2013, y por lo tanto es algo que ha perdurado en el tiempo, ha resistido todas las inclemencias del clima posible. En la realidad local del norte de Chile también hay piedra apilada de los dos tipos, hay piedra apilada piedra sobre piedra y piedra mezclada con adobe como material tradicional de referencia. Dentro de la tierra, que también es el material sustentable por excelencia, hay dos técnicas constructivas en la arquitectura tradicional que son valorables. Una es la técnica de la tapia, que yo voy apisonando la tierra una sobre otra, y la apariencia que tiene es como la fotografía de arriba, perdón. Y la otra es el adobe, que es el bloque en sí de adobe, que se va poniendo como una mampostería, como si fuese de ladrillo, pero es el bloque de adobe. Tienen particularidades. Cuando uno ve construcciones que están deterioradas, uno puede aprender como sus técnicas constructivas, puede entender lo que está detrás. Cuando la construcción está terminada, uno no logra entender cómo es que lo han hecho, entonces uno se aprovecha de las construcciones que están deterioradas para ir entendiendo los sistemas constructivos que están ocultos ahí en estas técnicas tradicionales. Profesora, ¿sí? Estamos en el tiempo. Estamos casi terminando. Bueno, otros materiales como el bambú, el coligüe, también se utilizan mucho como materiales sustentables. Aquí también hay un ejemplo en un hotel en Vietnam que está construido con bambú, muy interesante, las voy a pasar más rápido. Arcillas cocidas, también otros materiales que se utilizan muchísimo. Quincha, que es una técnica contemporánea que algunos arquitectos han ido considerando en su utilización. Algunos materiales contemporáneos experimentales, como los franceses, que empezaron a probar con bloques de cáñamo para poder construir tipologías de muros y de pisos, debido a las condiciones térmicas que tiene favorables y el bajo impacto en el medio ambiente que tiene el cáñamo. Tierra compactada, pero desde un punto de vista industrializado. Esta misma idea de la tapia que les mostré en la construcción tradicional, como hay ideas de hacer sistemas prefabricados de construcción con tierra compactada, que se puedan poner en el mercado actual. O el uso de cartón estructural y explorar el diseño paramétrico también, que es bien interesante, cómo se pueden lograr estructuras a partir de esto. Ha sido también una labor bastante interesante. O este ejemplo, cuando se utilizó un residuo que era el resto de una erupción volcánica en Argentina, grandes cantidades de cenizas volcánicas se apilaron en ciudades, entonces apareció un grupo innovador que convirtió estas cenizas en bloques de ladrillo para la construcción de viviendas, y de esa manera se hizo cargo de un residuo y lo convirtió nuevamente en un recurso. Bueno, y aquí terminando, les muestro, si a alguna les interesa, las cosas que voy haciendo en mis cursos con los estudiantes. Está esta página que se llama arquitectura y sustentabilidad.com, que lo que muestra es un conjunto de trabajos en el área de sistemas ambientales, de acondicionamiento ambiental y de eficiencia energética, donde pueden encontrar numerosos ejemplos de trabajos hechos por estudiantes que hablan justamente del rol del arquitecto y el medio ambiente para entender estas nuevas formas de hacer ciudad. Y ejemplos también de trabajos de eficiencia energética, van pasando desde lo más sencillo hasta trabajos muy elaborados, muy técnicos, que hacen estudios de soleamiento de las viviendas para poder proponer envolventes térmicas más adaptadas. Todos estos son trabajos hechos por estudiantes que están disponibles, ahí los pueden buscar en esa página web que les di, que se llama Arquitectura y Sustentabilidad UTEM. Bueno, eso.
finalizándoles, esto es lo que quisiera transmitir, que la innovación tecnológica para una arquitectura que reconoce el medio ambiente la podemos encontrar observando en aquellas que construyeron con recursos limitados muchos años antes que nosotros. Observar el paisaje agrícola, el paisaje agrario, el paisaje rural, las construcciones tradicionales, las viviendas locales, y ahí sacar material para aprender. Y la imagen es una imagen inspiradora para mí, que está ubicada en una localidad en la primera región, se llama Socoroma, que tiene todo un paisaje asociado a la construcción con piedra y a la gestión del agua. Eso, perdón por haberme alargado. Muchas gracias, profesora.